Estos bancos que ponen aquí en el Paseo del Arenal son muy prácticos para jubilados y tíos tipo Alberto Garín que se sientan con su boina, ¿no veis? Se ha sentado ahí con el bracito porque se dispone ya a grabar el casco viejo de San Sebastián, que empieza justo aquí, en esta placita, una plaza muy concurrida, por cierto, con mucho autobús, porque luego la parte interior de las 7 calles pues son esencialmente peatonales. Oye, Alberto, tú sabes que estás en el Areacha Pasalecua, ¿no? ¿Cómo? Que estás en el Areacha Pasalecua, lo sabes, Muy bien. ¿no? Siempre me ha gustado estar aquí. ¿Te gusta lo que vas a hacer? A ver, Joana, vamos a grabar ahí en el centro histórico. vas a grabar el centro histórico. ¿Vienes cargado de ideas para No, retratar? vengo cargado con ganas de descubrir. Bueno, pues a ver, no es mucho lo que hay que descubrir porque es pequeñito, pero Pequeñito. muy interesante. El Bilbao nació en este lado, estamos en la ribera derecha y bueno, ahí hay una estación de metro y de tren que se llama así, Casco Viejo. Y en fin, vamos a pasar para adentro, vamos por esta calle misma y ya veréis como las 7 calles son alguna más y merecen mucho la pena. Plaza Barría, Plaza Nueva, Alberto. Como su nombre indica, Es una plaza nueva, es una plaza tardía. cuadradita, castellana, pero en ese aspecto, muy siguiendo la teoría garínida de las plazas mayores, Ajena al entramado urbano. ajena al entramado urbano, es decir, no la cruza ninguna calle principal. Tienes que entrar a ella. Tienes que entrar a ella, venir a ella. Los bilbaínos, especialmente los de esta zona, entran mucho a ella porque suele ser una placita, y digo bien lo de placita porque es pequeñita, muy concurrida. Tampoco tenían espacio para hacerla mucho más grande. Bueno, no tiene así de principio nada especial, salvo el hecho mismo de que es bonita, y es muy bonita. Ahí está, Alberto ya se ha puesto en modo Sierra de Historias. Le tenéis, Alberto, ¿esto te da para sierras o te da para paseos? No, esto es un paseo. Un paseo, bueno, Sí. pues tendréis en su momento en el canal de Alberto un paseo sobre, no sé si la Plaza Nueva o las 7 calles. Es una delicia esto de las 7 calles, no hace falta que os diga nada porque lo estáis viendo. Y aquí tenemos teoría garínida, una teoría que, en fin, va a desarrollar debidamente en su paseo por la sierra. Aquí está la catedral, naturalmente, y la teoría es la uniformidad de las calles o el plano que se utilizó cuando esto se fundó en el año 1300, que muchos dirán que esto es renacentista, pero no es renacentista, es del año 1300, es decir, de la Baja Edad Media, y vendría a hacer buena la tesis garínida de que eso de que hubo que esperar al siglo XV y XVI para hacer ciudades en plano hipodámico es mentira. Se hacían en la antigüedad, se siguieron haciendo durante la Edad Media, Muchas. y en fin, estamos en buena medida en una de ellas, que se hace en 1300 con la idea de acoger a la gente que López de Ayala quería meter aquí, O sea, la clave, que cabían en 7 calles. La clave no es tanto que sea un plano cuadriculado, que a veces se da y a veces no, como que sea un plano de tal regularidad que te permita hacer una división equitativa de los solares para los habitantes de la zona. Entonces, claro, si te colocas 7 calles paralelas a la misma distancia, después ya puedes jerarquizar los solares y decir, cada cual el mismo pedazo, o sea, ya alguien que corresponde el doble, damos el doble. Entonces, con esta solución de las calles paralelas, en esta pequeña llanurita, es muy fácil conseguir esa regularidad. Pero vamos, que no es una cosa del 14, durante toda la Edad Media hay ciudades regulares. Pero yo creo que tú y yo lo hemos hablado. Cuando Esto lo hemos hablado, sí, lo hemos hablado varias veces. Pero seguimos viendo que la gente tira de categorías. No, siglo XVI y de pronto algo se enciende aquí. Vamos a empezar a hacer ciudades regulares, que ya existían. Si los seres humanos del siglo XII o XIII no eran distintos a los del XVI, eran los mismos y buscaban soluciones parecidas en función de lo que necesitasen. Bien, aquí la tenéis, la catedral, lo que os decía, una catedral de bolsillo, una catedral gótica en miniatura, porque es realmente pequeña, y eso de que sea pequeña tiene una sola torre, y eso de que sea pequeña la hace también atractiva, porque es muy coqueta. ¿No te lo parece a ti? Sí. Podríamos darle una vuelta por ahí. O podríamos entrar. Podemos también entrar. Si quieres la recorremos primero de manera peripatética. Vale. Y luego ya pasamos al interior. De la catedral de Bilbao te puede salir algo, yo creo. ¿No crees? Entonces, las catedrales son edificios exigentes. Son muy exigentes. O sea, tú no pero puedes... esta es pequeñita, Alberto. No Esta yo importa, creo que no está a tu importa. alcance. No importa. O sea, tú no puedes tratar una catedral como cualquier otra cosa. Hay que darle cariño, hay que darle tiempo.
Hay que estudiársela bien. Hay que estudiársela bien, hay que estudiársela muy bien. O sea, digo, las catedrales son lo más noble que vas a tener en una ciudad y no puedes llegar y decir, bueno, aquí hay 4 cositas y no, no, no. Aquí tenemos un tímpano Hay que tomárselo con cariño, hay que con darle... sus arcos apuntados. ¿Qué haría aquí, No, un guía turístico? pues contar los estilos, Contar los estilos. Bueno, no todos los guías turísticos, que hemos conocido unos cuantos, que son muy buenos. que la versión garínida les convence mucho más. Aunque aquí, eso sí, tenemos una portada bocinada con teoría garínida detrás de este tipo de portadas, Alberto. El modelo de entrada de iglesia cristiana ¿Que aparece dónde? en Santiago de Compostela, Ahí. en el pórtico de Platorías. Ahí. Esto, nada, gracias. Tenemos ahí a un contraescucha que nos ha saludado. Esto es algo que se suele ignorar, pero una parte del Camino de Santiago, un ramal del Camino de Santiago pasa por Bilbao, pasa por el norte de España, entra por Fuenterrabía y entonces tira por toda la costa del mar Cantábrico, pasando pues por las principales ciudades, ya sabéis, Bilbao, Santander, luego continúa por Oviedo, las ciudades asturianas y llega hasta Santiago de Compostela. Es decir, lo de todos los caminos conducen a Roma, pues a Roma y a Santiago de Compostela. Y esa es la razón por la cual todavía hoy hay muchos peregrinos que prefieren hacer este camino, en lugar del camino normal, el francés que se llama, que pasa por el centro de Castilla, baja hasta, bueno, entra por los Pirineos, baja por Puente la Reina, como veíamos el otro día con Carlos, y tira luego Logroño, tira ya por Castilla, Burgos, León, y ya se mete en Galicia. Este va por la costa. Este, por cierto, es precioso, porque en pocos lugares del mundo hay tan bonitos como la costa del Cantábrico. Aquí tenéis el interior de la Catedral de Bilbao con Alberto Garín en primer plano, que está muy emocionado, ha grabado. ¿Te gusta, Alberto? Es muy correcta. En origen no era una catedral, esto no se construyó como catedral. No. Os explico un poco la historia. Bilbao, esta ciudad se funda en el año 1300, pero no se funda como ciudad catedralicia. No era la intención, ni mucho menos, de López de Haro, y eso no era fácil de conseguir. Aquí se construye la iglesia que vemos, que es desde el siglo XIV, y se construye una iglesia gótica, muy en el estilo de la época, dedicada a Santiago, porque parte de los peregrinos, como os contaba antes, allá al lado del altar mayor tenemos una imagen de Santiago, pasaban por aquí. El tema es que siguió siendo una catedral, una iglesia sin más, una iglesia parroquial, la de Santiago, durante muchísimo tiempo, durante siglos, hasta que ya en los años 50, creo que fue, Francisco Franco pidió a la Iglesia que se convirtiese esto, y más habida cuenta de la importancia de esta ciudad, se convirtiese en diócesis, es decir, en que hubiese una diócesis que tuviese una catedral en Bilbao. Claro, la Iglesia sabía, la más llamativa era esta, y decidieron convertirla elevarla, erigirla en catedral. Bueno, se erigió la diócesis y luego se elevó, la parroquia de Santiago se elevó a categoría de templo catedralicio. Era la iglesia más antigua de todas y eso también importaba. Esa es una de las razones por las cuales estamos hablando de una catedral pequeñita, de pequeño tamaño en general. Este es el claustro, como veis es francamente pequeño. Si lo comparamos evidentemente con catedrales que podemos encontrar en cualquier otro lugar, no de España, sino de la cristiandad. A mí me gusta este claustro porque tiene limoneros, no es broma. Ya sé que esta no es una región de España en la que abunde este tipo de árbol, pero aquí entiendo que con mucho cuidado los crían. Ahí los podéis ver, los limones. Tiene unos limoneros, no se puede pasar, es la única pena. Y luego tiene otro elemento que seguramente los que lo conozcáis, o todo el que entra aquí cae en la cuenta, y es las inundaciones del 83, que yo las recuerdo de niño, hasta donde llegó el agua. 3 metros con 45, casi 4 metros. El río está aquí al lado. Pues fueron unas inundaciones bestiales. Yo las recuerdo que fueron catastróficas para el País Vasco. Aquí en Bilbao fueron tremendas. Recuerdo estar viéndolo de niño, en aquel entonces por la televisión, y a todos nos dolió muchísimo. Pues hasta ahí arriba. Imaginaos la cantidad de agua que llegó a caer. Bien, pues esa es la razón por la cual la Catedral de Bilbao es una catedral pequeñita, una catedral en miniatura, porque no se concibió como templo catedralicio, sino como una simple parroquia de una ciudad recién fundada. Cuando pone la primera piedra, pues la ciudad no sé si tiene
70 u 80 años, es decir, todavía aquí había muy poca gente, unos pocos miles de habitantes. Bueno, decidieron hacer una iglesia que estuviese bien, que fuese lo más aparente posible, hecha naturalmente en el estilo de aquel entonces. No penséis en ningún momento que se pusieron los arquitectos de esta iglesia a decir vamos a hacer una catedral gótica, no, en absoluto, pero el estilo que se hacía, el tipo de arquitectura que se hacía a finales del siglo XIV y ya, y la dejaron. Lo único que sí se hizo posteriormente, ya en el siglo XIX, cuando Bilbao se había convertido en una de las principales ciudades de España, era, sin ninguna duda, la capital de la industria naviera y de la industria pesada en España. Esta ciudad se industrializó muy pronto, pues le pusieron un poco más todavía, no una catedral, no sería catedral hasta los años 50, decidieron hacer una torre, que es la que hemos visto allá afuera. Con mucho gusto, porque no le hicieron una torre gigantesca, le hicieron una torrecita que está de acuerdo al tamaño de la catedral, que es pequeño. Bueno, ¿qué te parece? Mini claustro. Sí. Es muy cuco, ¿eh? Sí. Es una iglesia muy correcta. Se concibió como iglesia, no como catedral. Y eso explica su tamaño. Explica también que tenga estas proporciones tan modestas, porque era para que los vecinos de aquí viniesen a oír misa y poco más. Pero bueno, merece la pena. Está en el mismo centro de las 7 calles del casco antiguo de Bilbao y bueno, se deja pasear sin ningún problema. Tiene buenas fotos, por cierto. No es la mejor hora para hacer fotos. Aquí, por ejemplo, con el atardecer hay una foto magnífica, porque el sol nos caería de lado, nos caería de la derecha, y aquí, por ejemplo, pues tenéis una foto estupenda, si sois aficionados, eso sí. Aquí tenéis a Santiago, que os decía antes, por si no lo habíais visto bien. Este es el ábside de la catedral, por detrás se puede ver la girola con unas capillitas, es todo en miniatura. De hecho, ahora no tengo que hablar con Alberto, pero serviría esta iglesia de sencilla que es para explicar una iglesia, las distintas partes. Una planta de cruz latina con su transepto, un señor órgano detrás, bajo el rosetón. El señor órgano no es del siglo XIV, olvidaos, ese es muy, pero muy posterior. Bueno, 3 navecitas, muy pequeñitas en todos los... A mí me encanta, me parece tiene un encanto especial. Vamos, oír un concierto aquí o venir a misa, pues es un placer, es como muy recogido. Bien, pues esto es la Catedral de Bilbao por dentro. Si venís a Bilbao y tenéis tiempo suficiente como para venir a las 7 calles, no lo dudéis. La catedral merece la pena. Alberto, te estás fundiendo con la historia en este momento. Es que es una iglesia muy correcta. ¿A que sí? Lo comentaba antes, decía que te lo iba a comentar ahora. Sirve como para explicarle a un alumno cómo es una iglesia gótica. Y eso me hace sospechar, o sea, sabemos que la fachada es neogótica, pero me hace sospechar que al interior también intervinieron. ¿Dónde crees que lo hicieron? La galería, por ejemplo, la galería es, ¿sabes? Una corrección absoluta. O sea, no hay absolutamente nada que se modifique. En principio la obra duró, porque estuvieron más de un siglo construyéndola. Entonces, que durante un siglo en la galería no haya ni una sola modificación, tiene un sabor neogótico. ¿Tú crees? Sí. O sea, que crees que ha habido intervenciones mayores en el interior. Sí. Tendríamos que buscar fotografías de cómo era... Sí, puedo estar equivocándome por completo. De cómo era en el siglo XIX, a mediados, por ejemplo. Desde que he entrado he dicho, joder, qué correcta es la iglesia. Que no suele ser habitual, para más. Da igual que sea una catedral o una iglesia parroquial. Hay un templo que tiene 6 siglos. Sabes que te estás buscando problemas, ¿no? Una vez más. Por el purismo. Una vez más. Te estás buscando problemas. Lo mismo ya no nos dejan entrar otra vez Seguro que sí. Aquí en esta catedral. Seguro que sí. Ha dicho que era neogótica. Bueno, en parte es neogótica. Fuera es neogótica. Pero bueno, ¿qué catedral no tuvo intervenciones grandes en el siglo XIX? Yo creo que absolutamente todas. O sea, las vidrieras, por ejemplo, son contemporáneas. O sea, lo bestia. Las vidrieras, sí, claramente. Entonces, claro, en el momento que empiezas a modificar las vidrieras, ¿hasta qué punto no modificar las tracerías de las ventanas para meter las vidrieras? Y si empiezas a modificar las tracerías de las ventanas, por tanto estás descargando las ventanas, puedes cerrar la galería y homogeneizarla porque has quitado el peso de las tracerías de las ventanas. Entonces ya digo, hay algo ahí, me puedo estar equivocando, pero mi sensación es que hay una cosa contemporánea ahí. Bueno, Alberto lo va a investigar porque el problema que tiene Alberto es que cuando se mete en un monumento y empieza a rascarle algo, no para hasta que lo descubre. No eliminéis que salga ahí fuera y se compre un libro. Yo tengo que salir de esta duda. ¿Sí o no? Por cierto, me mangaste ayer el libro de Paestum. No.
Sí. No, ¿No fuiste tú? no. Pues me ha desaparecido. Tienen micrófonos, chicos, y nos han echado. Nos han echado de la catedral, han dicho que a ver quién nos creíamos que éramos, de estar aquí diciendo que esta catedral no era gótica, que si era neogótica, que si las tracerías, que si no era un flamígero adecuado, en fin, que al final Alberto ha conseguido lo que yo preveía que iba a conseguir, que no nos largasen de la catedral. Ya está, ya se está documentando. ¿Cómo que no largas de la catedral? ¿Qué estás diciendo? Que nos han echado, Alberto, nos ha tenido que venir aquí ese caballero. Miente con bellaco. Ha venido el ayudante del obispo y ha Miente dicho, con bellaco. pero bueno, a ver, ¿vosotros qué os creéis? Miente con bellaco. Aquí, que la gente os está oyendo. Miente con bellaco. Nada, está mirando, ya está mirando. Ya no puede ser, estaba con la duda, ha salido y en la tienda... La segunda mitad del siglo XIX se van a cabo el repicado de paredes y bóvedas. Ah, o sea que vale, es posible pues que por ahí está, entonces... Claro, Alberto, ¿vale? es que de vez en cuando hay La que- reconstrucción de la sacristía y en la década de los 80 es cuando hacen ya la fachada, Leo. ¿Quién no hace obras en casa? Eso Y es. más en una catedral que tiene tantos años, pues de vez en cuando tienes que hacer obras. Ajá. Que menos. Pero bueno, que esta es la parte, digamos, neogótica. Esta de aquí. La que hicieron, especialmente la torre. que Sí, y el primer tercio del 20 se reza el claustro. La torre no tiene posibilidad de equivocarse, es solo verla y te vale. Como veis, Done Jacue Carrera, Jacue es Jacobo, vamos, Santiago. Esta, de hecho, es la plaza de Santiago, aquí en Bilbao. Lo bueno es que como hemos pillado la entrada para la catedral, que cuesta, no sé cuánto me ha costado, 8 euros creo, te incluye también otra iglesia, la iglesia de San Antón, que está pegada a la ría. Esta es una ciudad rojiblanca, ¿eh? Sí. Muy musical, además. ¿Oyes quién son esos que están tocando? Pues supongo que gente de aquí. Pero no. Has dicho los indígenas tocando música indígena con instrumentos indígenas. En efecto, Eso acaba de decir Alberto en esta callecita. es lo que Hay acabo de decir, es cierto. Un Es que grupito de música, una banda local tocando música, por cierto, con flautas muy bonita, música típica del País Vasco. Y ya aprovechando casi podemos crear una canción, no sé qué os parece la idea. Yo lo digo para los más garinistas, que luego, como la de Garín Canalero que hicimos hace un año en el canal de Castilla, pues hacer una, por ejemplo, esta no sé si la conoces, esta que dice Eusko Gudariak, ¿sabes cuál es? no, ¿No? no estoy seguro de querer conocerla. Se llama Albergarín, Gagarín. ¿Ves? Sabía yo que no quería conocerla. Puedo llamar a los de las flautas. Vale. Llamo a los de las flautas y te la tocan mientras yo te canto reinventada, claro, con garinizada. ¿Te parece? Entonces vamos a ver. Voy a aclarar antes de... Aclara. Lo de los indígenas, ¿quieres aclarar? Eso es. Entonces, claro, yo he pasado muchos años en Guatemala. Sí. Y es muy simpático porque mi suegra, que es guatemalteca, ha venido a vivir a España. Sí, Entonces, claro, en Guatemala vienen obsesionados con distinguirse de los indígenas, sí. que son guatemaltecos como todos los guatemaltecos, pero que conservan ciertas tradiciones, sobre todo las señoras, la forma de vestir y demás. Entonces, desde que mi suegra está en España, pues cuando vemos fiestas populares en los pueblos, le digo, mira, ¿ves? Estos que están en la fiesta popular, qué sé yo, ahora que ha sido la Virgen en Vegas de Matute, pues algunas de las señoras de Vegas de Matute se ponen el traje tradicional castellano. Digo, ¿ves? Son indígenas, vestidos de indígenas, bailando danzas indígenas con instrumentos indígenas. Y entonces, claro, a ella le choca porque dicen, en el fondo es cierto, o sea, yo pensé que la categoría indígena era una categoría muy específica y concreta de un grupo humano muy concreto de Guatemala y me doy cuenta que no, que indígena es el natural. Indígena es del lugar y en todas partes hay indígenas. Oye, aquí hay un café de especialidad, mira, barista. Pues nos ponemos ahí a tomar un café. Sí, porque está lleno, claro, lo bueno está lleno, Alberto, normal. De turistas. Lo bueno es de turistas nada, de la gente de la localidad. Bueno, en las 7 calles también, algunas podríamos llamar, que son más que calles callejuelas, como esto. Lo bueno está lleno de turistas. Son las que más encanto tienen, por cierto. Bueno, lo que nos indica es que, obviamente, en una trama como de las 7 calles, digamos, esa regularidad tienes que hacer la práctica. A ver, échate para atrás un poquito. A ver, échate para atrás. Es que, claro, quiere grabar, está con su sierra de historias de las 7 calles. Luego veis esos planitos también equilibrados. Es gracias a su bracito, a su estabilizador, ya que se dedica a pasear y se compensa con la mochila. Por un lado le empuja la cámara, por detrás le empuja la mochila. Y luego, si lo hace con la boina puesta, con la chapela, pues todavía le sale mejor. Se concentra especialmente. Si está en climas más cálidos, es el sombrero Panamá. ¿Has terminado ya el plano o no? No. No, todavía no. Pues nada. Pero la idea
La idea es llevar siempre la cabeza cubierta, ¿Sí? ¿vale? ¿Por? Bueno, si hace sol te protege del sol, si hace frío te protege del frío. Sí, claro. Sí, yo. Lo que pasa es que yo he perdido mi gorra. Uy, mira, hablando de gorras, igual me compro una de Bilbao. Eso es. Voy a buscar. Hemos encontrado un mapita aquí al lado de la iglesia de los Santos Juanes, mapa de Bilbao, de las 7 calles, en la que Alberto, ahí podéis ver la Plaza Nueva, donde hemos pasado antes, la catedral en el centro. Alberto, señala las 7 calles. Vamos a empezar a enseñar a la ría, para que no se pierdan. La ría, Pues aquí tenemos la ría. Entonces en la península de la ría van a establecer, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces cada calle y calle lo que genera son unas manzanas alargadas que son muy fáciles de sectorizar, porque lo único que tienes que hacer es ir cortando, y en el momento que vas cortando cada una de ellas puedes dar el mismo solar a todo el mundo. Con la iglesia principal aquí, la de San Antón aquí. No, tú tienes aquí el sector, ¿vale? Incluso vas a tener tu propia cerca, por eso tienes la calle curvada que la rodea, y esto va en pendiente, va ascendiendo ligeramente, entonces en el punto de la pendiente más elevado abres la plaza para situar la iglesia. Claro, cuando todo esto se desborda, bueno, tienes después la segunda iglesita, cuando todo esto se desborda, en la periferia, en el exterior, es cuando abren la Plaza Nueva ya en el 19. Claro. Porque ya estás fuera de ese área urbana original. Bueno, yo creo que niquelado, ¿no? Sí, la cosa ha quedado más que clara. Alberto os ha explicado, no sé si los bilbaínos lo conocíais, pero yo, que he venido muchas veces aquí, decía, ¿por qué lo llaman 7 calles si no hay 7 calles, si hay más de 7 calles? Pues nada, ya lo sabéis. Bueno, gorra no he encontrado, pero sí he encontrado una chapela. Ahora soy un chapelgorri, mira. Alberto, me la he puesto como tú, además, así al lado. Hombre, hay que pasar por esto, tío. Esto yo creo que no tiene un problema, estas boinas. Y es que, vale, que son muy vistosas y lo que tú quieras, pero Alberto, esto luego no te quita el frío de la oreja en invierno, que es donde uno se le congelan. A mí se me quedan frías, que si me caen al suelo se me hacen 1000 añicos. Nunca los he entendido, mira, te lo tengo dicho, no los he entendido. Te quita así el frío de un lado, te tapas una oreja, pero no te puedes tapar las dos. Que no, hombre, que no funciona así. No, es claramente superior el gorro de lana es claramente superior. Bueno, pues ahí me tenéis. Yo creo que bien, ¿no? Tiene un aire mirando desde arriba. Podéis ver, creo que se me queda bien. Lleva hasta una icurriña. Vamos, que a la chapela esta turística no le falta de nada. Este es el Paseo de la Ribera, el mercado, y a nuestra izquierda se abre la iglesia de San Antón, que vamos a pasar a verla ahora. Es una iglesia oficialmente gótica, pero la realidad es mucho más complicada. Eso lo vamos a ver ahora cuando pasemos para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Y es una de estas iglesias que te explican, que validan teorías garínidas, estas de que eso de los estilos es una pérdida de tiempo y un ejercicio estéril. Bien, vamos a pasar al interior, lo vemos, hablamos con Alberto, salimos y os lo cuenta. Este es el interior de la iglesia de San Antón, que veíamos hace un momento desde fuera, y que es una iglesia que, como veis, también es gótica. No es un gótico tan perfecto como el... Bueno, gótica es un poco de todo, porque su periodo constructivo fue durante 2 siglos y pico. Empezó a hacerse eso sí en el siglo XV. Esta iglesia tiene una historia curiosa, y es que el primer edificio de Bilbao, el más antiguo, antes incluso de que existiese la ciudad, estaba aquí, pegado a la ría. No se sabe muy bien para qué servían, pero se han encontrado las bases, los cimientos, vamos, de aquella primera casa. Luego, cuando ya López de Haro fundó la ciudad en el año 1300, pues la muralla pasaba por aquí. Decidieron, de hecho, ya en el siglo XV, es decir, 200 años después, no llegaba, algo menos de 200 años, decidieron por construir esta iglesia. Bueno, esta no, la anterior, pero como no tenía cimientos muy buenos, hicieron esta. Ya a finales del XV, ya durante el siglo XVI. Esa es la razón por la cual no tiene un estilo definido. He dicho gótico, pero podría haber dicho cualquier otra cosa. Es una iglesia de su época, es decir, como tantas y tantas hay en España, construidas en torno a la época, para que nos apañemos desde el punto de vista cronológico en torno a la época de los Reyes Católicos. Y eso hace que nos encontremos pues un poquito de todo. Es una iglesia grande, está hecho junto a la catedral, la iglesia más famosa de Bilbao, o una de las más famosas, por lo menos de lo que es el casco viejo. Y a Alberto le tenéis ahí, descubriéndola, viviéndola al máximo y tirando unos planos para su sierra de historias. Pero bueno, la iglesia está muy bien, no tiene pérdida porque queda al lado de la ría y es muy visible desde cualquier parte. ¿Te gusta, Alberto? Iglesia bonita, ¿eh? El retablo me parece... ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Ese retablo contemporáneo.
Bueno, han ¿Es utilizado- contemporáneo? Sí, claro, claro, utilizan imágenes, evidentemente. han utilizado imágenes históricas, pero han introducido imágenes contemporáneas y me parece soberbio. Sí, es el santo patrón, tiene un organito aquí detrás. Es de cualquier modo una iglesia de contenidas dimensiones, como todo lo que vamos a encontrar en este Bilbao medieval, que era una ciudad pequeña, claro. Bilbao tuvo la cosa de estar donde estaba, en el río Nervión, tener minas de hierro cerquita y una burguesía muy dinámica durante el siglo XIX, bien financiada además, que posibilitó que la ciudad explotase, la revolución industrial aquí, y eso hizo que la ciudad se convirtiese en uno de los polos principales industriales de toda España, lo que la convirtió en una gran capital, que es lo que es hoy, vamos, no solo la ciudad de Bilbao, sino todas las que hay a ambos lados de la ría. Pero sus orígenes son unos orígenes humildes, como sucede con tantas ciudades que luego con el tiempo han ido creciendo por las circunstancias más variadas. En este caso fue la industrialización lo que cambió la suerte de Bilbao, pero de donde yo vengo, de Madrid también, durante la Edad Media es algo más antigua que Bilbao, eso sí, pero tampoco mucho más. Pero durante la Edad Media fue una ciudad pequeñita, una villa. De hecho, no es formalmente ni siquiera Madrid ciudad, todavía es una villa, pero si vamos al Madrid medieval es muy poquita cosa, realmente poquita cosa, muy pocas calles. Y luego, a raíz de que Felipe II se llevase la corte allí, ya en el siglo XVI, pues la ciudad empezó a crecer muchísimo durante los dos siguientes siglos, y no digamos ya a partir de finales del XIX y sobre todo en el siglo XX. Bueno, la historia de Bilbao es similar en ese aspecto, la ciudad que en el año 1500 pasaba, bueno, 1500 no, 1500 ya era importante, ya tenía el consulado, 1300 cuando se funda, pues pasaba desapercibida, pero en 5 siglos más tarde se había convertido en una de las grandes capitales. Pero en fin, conserva al menos estas iglesias que son tan bonitas y tan recogidas, lo que hace que su visita sea especialmente grata. Tampoco son iglesias o estas zonas que tienen demasiados turistas. Bilbao tiene mucho turismo porque es una ciudad muy chula, muy vivible además. Tiene además monumentos modernos, como el caso del Guggenheim, que claro, queda un buen paseo desde aquí, pero no tiene grandes masas de turistas, no es como esas ciudades que nos podemos encontrar, qué sé yo, Santiago de Compostela, ¿no? Que aquello es, sobre todo durante los meses estivales, no hay quien pare por el centro de la ciudad. En el caso de Bilbao, la ciudad se sigue imponiendo, es decir, lo que encuentras por la calle son esencialmente bilbaínos, gente que está de aquí para allá en su día a día. No es una ciudad que viva del turismo, ni muchísimo menos, aunque tiene turismo, como es lógico, y lo cuida bastante. No hay más que ver cómo están cuidado el casco antiguo, las iglesias principales, hemos visto el Museo Guggenheim, en fin, la ciudad sí está muy bien. Pero vamos, que merece la pena. Es lo suficientemente atractiva como para dedicarle como mínimo un par de días. Aunque Alberto, que le tenéis aquí, considera que todavía le hace falta más experimentación bilbaína para conocerla hasta en sus más íntimos detalles. Alberto, ¿qué te estás informando sobre la iglesia un poquito? ¿Ves Neo? ¿Ves algo de Neo? No, ¿no? Aquí me voy a quitar la galería al Triforio. Es El igual que el de... El Triforio, claro, yo creo que ahí sí que ha tenido una restauración. Exactamente lo mismo que pasaba con la catedral. Pero bueno, es normal que las iglesias tengan restauraciones. Es imposible encontrarte con un edificio que sea idéntico a cómo se construyó hace 400 o 500 años. Las iglesias son edificios, los edificios están vivos, pero si nuestra casa cambia en el curso de una vida, pues imaginaros lo que puede cambiar una iglesia en el curso de decenas de vidas. Continuamente se están haciendo reparaciones, tiras esto, pones lo otro. La arquitectura pura, digamos, no existe. Eso solo existe en la mente de un arquitecto y de académico que quiere tenerlo así, que eso no se mueve absolutamente para nada. Los edificios tienen distintos usos, bueno, en este caso siempre ha sido una iglesia, pero la iglesia del año 1500 o del año 1400 no es lo mismo ni tiene las mismas necesidades que la iglesia del año 2024. Así que no pasa nada, porque al contrario, eso le da más riqueza, porque te permite seguir el curso de la historia de la propia iglesia o de la propia ciudad en la que está. Aquí además se nota que han hecho excavaciones, lo podéis ver ahí,
donde se han encontrado, entre otras cosas, la base de la muralla original. Creo que también lo de aquella primera edificación que hubo en Bilbao antes de que López de Haro fundase la ciudad. Bueno, Alberto, hemos visto ya la iglesia de San Antón. Muy bonita, realmente. ¿Te ha gustado? Sí, esta no la conocía, mira. ¿Esta no la conocías? La catedral siempre está no la Pero la reflexión que has hecho es simple. Me has pedido que enviase una fotografía de esto a cierto personaje que yo no he dicho eso, yo no he que dicho pulula eso, por no he dicho Twitter. eso, no he dicho Esta torre, ¿cuándo se levantó? Esta es ¿Año? tardía, esta es tardía. Esta es del 18 ya. Esta es del 18. ¿Y el resto, esto de aquí, por ejemplo, la entrada? La iglesia es una iglesia... Es un revoltijo de estilos. Sí, pero la iglesia la hacen básicamente de entre 1478 y 1510, que lo hemos estado Sí. leyendo, la iglesia. Toda esa estructura gótica, esa estructura medieval. Pero luego, en los años 40, 1540 y tantos, añaden este pórtico aquí en la esquina, con esta solución tan clásica. Ahora es que la piedra, claro, es una piedra que se erosiona muy rápidamente y está perdiendo la forma. Lo puedes ver muy bien. Además, yo sé que esto te gusta, ¿ves? Tu arco medio punto, con sus enjutas, Sí, con esas decoraciones circulares. Enjutas. Eso te mola, que sí. sí, me encanta. No sé. Las palabrejas esas de historia del arte me gustan, sobre Que es todo el cuando las dices triangulito, tú. el triangulito que hay entre el arco y el marco. Y luego en el pórtico se ve, es un pórtico muy lindo. Pero estaríamos hablando de... Entonces, pero ven a ver, ven a ver. A ver, Realmente es muy bonito. Bien. O sea, se echaron aquí su fachada retablo bien linda. ¿Ves? Con sus órdenes clásicos, este caso corintios. ¿pero de cuándo es esto? Estas son, ya digo, es 1500, creo que en 1547 decía, tienes tú. Bueno. 1547 se hace esto. Vale. Entonces, claro, lo que estábamos reflexionando es que en efecto 1510 sigues teniendo un edificio gótico, 1547 ya tienes uno clásico. Pero dentro veíamos que, por ejemplo, en los arcos formeros teníamos arcos apuntados y arcos de medio punto. Sí, porque en 1510. Porque en el mundo medieval, este mundo gótico, no se excluyen los arcos de medio punto. No se excluyen. Entonces ya digo, esta cosa súper clásica, esta cosa que podemos calificar si apelamos a esos estilos que tanto te gustan. No, a mí no me gusta. Renacimiento, ¿vale? Pues siempre tienes como bisagra entre el salto del mundo gótico al mundo clásico, el saqueo de Roma. O sea, antes del saqueo de Roma esta iglesia era gótica, después del saqueo se hizo clásica. Bueno, esa tesis garínida por antonomasia, está siendo discutida últimamente. Lo sabes. No sé. No te hagas el No orejas. sé, no me hago orejas, pero tampoco voy a hacer el broncas, que es lo que tú quieres que yo haga. No, yo no quiero, ya sabes que yo no soy broncas, precisamente, pero Yo quiero... broncas, dice que No, para eso tenemos a nuestro amigo Javier, que sí que lo es. Bueno, él es el broncas mayor del reino. Claro. Vale, pero no Javier yo no soy- Rubio, Academia Play. Javier Rubio, Academia Play, pero yo no soy broncas. Yo simplemente te digo que es un tema que está ahí al cabo de la calle, al cabo del Twitter, y te están desafiando una de tus teorías. Es maravilloso, las digamos, teorías en están inglés, hechas. signature, es decir, tuyas propias. Las teorías están hechas para ser desafiadas. Con O sea argumentos, que- pero desafiadas. ¿Aceptas un debate? Sí, claro, con argumentos. Con argumentos reales. O sea, tienes que venir aquí y decir, pues mira, vamos a ver esta iglesia. Tenemos bien datada la iglesia, hay una construcción hasta 1510 que se resuelve a base de soluciones góticas y una de 1547 que ya es clásico. ¿Qué ha ocurrido por medio? O sea, ¿qué ha pasado en esas décadas intermedias? ¿Qué ha pasado en otras muchas construcciones, sobre todo catedrales, en las que hasta los años 1520 las soluciones son góticas y 1530 son clásicos? Algo tiene que ocurrir de finales de 1520. Obviamente. Pero ya digo, no es cuestión de debatir a partir de dijo fulano, dijo mengano y andar arrojándonos autores la cara. Apareció tal historiador del arte en el No, año 1950. Eso no es el debate. El debate es, vamos a ver la construcción, vamos a ver las obras y vamos a decir qué es lo que estás viendo. Bien. Con esos argumentos ahí hay un debate Un interesantísimo. debate muy interesante. Muy interesante. Intercambiarse cromos de autores y libros, pues no. Habiendo como hay, estáis discutiendo sobre algo que no es teología. Eso es. Estáis discutiendo de edificios. Estamos discutiendo de la iglesia de San Antón tan bonita. Y los Por ese cambio de edificios estilo. están o no están. Y si están, Por ese cambio se de pueden moda. fotografiar. Sí, y se pueden estudiar. Ajá. Bueno, en este caso de la iglesia de San Antón, que hemos visto tanto por fuera como por dentro, vemos que al arquitecto le daba un poco igual. Él no sabía que estaba haciendo una iglesia ni gótica, ni gótico, ni renacentista, ni nada. O sea, Estaba haciendo una iglesia que le Vamos a habían ver, encargado. le da un poco igual, pero se ajusta a lo que el cliente le pide. Entonces hay un cliente que le pide una iglesia En tradicional, este caso la iglesia. apegada, sí, de finales de 15, principios de 16, apegadas a las formas propias de esas iglesias medievales. Claro, hemos de pensar que para esa época el gótico ya tiene casi 3 siglos, entonces es tradicional.
O sea, Claro. cuando yo pienso en cómo se construye, cómo se resuelve un templo cristiano, un templo católico, bueno, apelo a ese lenguaje bajo medieval. Ahí está, ¿veis? Y si cambia la moda, ¿qué es lo que va a ocurrir? En ese prueba que acabamos de ver es porque el cliente le ha dicho al artista, oye, quiero que me hagas algo distinto. ¿Por qué? Pues porque posiblemente O cuando se hacen reformas. hay razones, pero hay razones teológico-políticas de peso que invitan, o sea, no es porque de repente el abad de San Antón dijo, oye, mira, me he levantado con un pie estilístico diferente hoy, sino que responden, es lo que hemos visto en el altar. O sea, de repente el retablo ya está en mal estado, tienen que rehacerlo, están a comienzos del siglo XXI y entonces toman una decisión que es, vamos a hacer un retablo con arte del siglo XXI. Pero además no es un retablo gratuito con arte del siglo XXI, o sea, no es solo apelar a la vanguardia, a la modernidad, por la modernidad, sino que luego cuando ves los motivos iconográficos que han elegido, por supuesto que está el símbolo por antonomasia del cristianismo, que es el crucificado, pero luego las otras imágenes que teníamos alrededor eran imágenes de fe, de salvación. Eran de Vaticano II. Es Vaticano, es un Vaticano arte segundista. posterior. Café artesanal. Yo creo que claramente este, ¿no? Pero Este, se puede ¿no? tomar, es un roaster café Denda. Denda significa tienda en vasco. Vale. Bueno, pues Tostado aquí aquí. en el Denda este, a ver, Artisau Cafea. Bueno, chicos, ahora volvemos porque nos vamos a ver si nos Pues no, yo creo que sirven no. un cafecito. No, No, solo se es para compra, comprar. se compra, pero no se Solo para toma. Pues comprar. nada. En fin, Oye, vamos a buscar uno. Ven. ¿Qué pasa? A ver. Enchufa. Tienen Sí, café de Guatemala, ¿eh? Sí, están aquí. Tienen café de Guatemala. En azul, Costa Rica, café de Honduras. Guatemala. Mira, Sí, los mira. demás también, pero yo quería hacerte ver que tienen de Guatemala. Están aquí tostando. Mira qué bien. Oye, maravillosa esta tienda. En fin, que en Bilbao, como veis, no les falta de nada.